tener un contexto histórico de lo que ocurre con la teoría celular, aquí trazamos una línea del tiempo y para que vamos viendo la secuencia de cómo suceden los hechos referente a este tema. Entonces, iniciamos por ahí con Marcelo Malpighi, que se le conoce como el padre de la histología, que es el que le da inicio a la parte del estudio de la parte biológica o de los seres vivos, ¿no? Después, para que el desarrollo de la teoría celular tenga un gran avance dentro de la historia, pues vamos a tener al señor Anton van Leeuwenhoek, que es el que descubre el microscopio, también conocido como el padre de la microbiología. Posteriormente tenemos ahí al señor Robert Hooke, el genio ahí olvidado de la historia, que es el que da el paso súper importante porque es el que hace el descubrimiento de la célula. Cuando se descubre que los seres vivos o las cosas están hechos por células, entonces se da un inicio en la parte de la investigación de la teoría celular o de los seres vivos, ¿sí? Posteriormente tenemos al señor Robert Brown, que descubre el núcleo celular. Posteriormente tenemos donde se conjunta ya la parte de la teoría celular cuando Matthias Schleiden y Theodor Schwann pues proponen los postulados de la teoría celular. Aquí es muy importante nada más recordar que Matthias Schleiden pues trabaja con la parte de las plantas y Theodor Schwann pues trabaja precisamente con los animales. Por último tenemos que Rudolf Virchow acuña esta parte que tiene que ver con un postulado que lo vamos a conocer un poquito más adelante como el postulado de origen, que dice que todas las células provienen de otras células preexistentes. Entonces, dentro de los postulados de la teoría celular, recuerden que para su examen, para el curso que están tomando, o las personas que se dedican a esta área de la biología y la bioquímica, pues este postulado tenemos que creerlo sí o sí, ¿de acuerdo? Recordemos también la definición de la célula, de una definición muy general, pues que es la unidad básica, estructural, funcional y fisiológica de todos los seres vivos. La conjunción de la teoría celular, pues lo hacen estos dos señores, ¿no? Theodor Schwann y Matthias Schleiden. Estos en el examen ya sea que nos aparezcan los dos juntos o simplemente aparezca uno de ellos. Y les recomiendo que se aprendan mucho los apellidos, que generalmente son los que más maneja el examen, ¿sí? ¿Qué es lo que dice el primer postulado? El primer postulado que tenemos que creer ciegamente es que todos los seres vivos están formados por una o más células, ¿sí? Entonces todos los seres vivos, ya sea que tengan una célula o tengan varias células, que se conoce, si tienen una célula lo conocemos como unicelulares, y si tienen varias células los conocemos como pluricelulares. En resumen, a este postulado se le conoce como el postulado de estructura o el postulado de tipo anatómico. El segundo postulado que debemos de creer es que la célula es la unidad básica en donde ocurren todas las reacciones químicas, es decir, en ninguna otra parte del ser vivo ocurren esas reacciones metabólicas más que en la célula. Entonces a ese postulado también en términos de resumen o sintetizado se le conoce como fisiológico o de función, ¿sí? El tercer postulado que tenemos que creer es que todas las células están originadas de otras células preexistentes. Entonces aquí es muy importante recordar que este postulado en resumen se le conoce como el postulado de origen, pero lo propone el señor Rudolf Virchow, ¿sí? Solamente a este postulado que se le conoce como postulado de origen es este autor, el señor Rudolf Virchow. Si en el examen nos preguntan en general por teoría celular, recordemos que está Schwann y Schleiden. El cuarto postulado tiene que ver con la unidad genética, que dice que la célula es la unidad mínima en la que se guarda la información genética de un ser vivo. Para efecto del curso o de esta clase que ustedes están tomando, yo les recomiendo que realmente ubiquen los tres primeros postulados. Si ustedes dominan los tres primeros postulados, ya están del otro lado para preguntas tipo examen o para preguntas del examen, por ejemplo, para ingresar a la universidad. Para complementar esta parte es muy importante, si ustedes están trazando sus clases en un cuaderno o haciendo su nota, yo les recomiendo que tracen esta tabla en donde ya sintetizamos esta parte de la información que tiene que ver con teoría celular y principalmente los personajes, qué es lo que hacen cada uno de ellos para relacionado con este tema. Entonces, primero tenemos el señor Matthias Schleiden, que recuerden que trabaja con las plantas, Theodor Schwann, que trabaja con los animales, y los dos pues conjuntan la parte de la teoría celular en términos generales. El señor Robert Hooke, que es el genio de la historia, que por ahí es un genio olvidado, que también los invito a leer una biografía de Robert Hooke, si es que la encuentran. Realmente se van a dar cuenta pues, que hay muchas cosas, muchas aportaciones históricas que realiza este gran genio. Para relacionarlo con este tema, nosotros simplemente nos quedamos con la parte de que él adjudica el término celular, es decir, que descubre la célula o le da el nombre a la célula a través de un corte de corcho, ¿no? O inventa la palabra célula, ¿sí? Entonces, todo lo que tenga que ver con la invención, adjudicar o descubrimiento de la célula, el nombramiento de la célula, se lo vamos a dejar al genio señor Robert Hooke. Robert Brown, recordemos que es el que va a descubrir el núcleo celular, ¿sí? El señor Brownie siempre lo vamos a relacionar con el descubrimiento del núcleo celular. Rudolf Virchow, otra vez, recordemos, sumamente importante esto, recordemos que Rudolf Virchow solamente voy a hablar del postulado de origen, que todas las células provienen de células preexistentes.
históricamente existió ahí una lucha entre estos Schleiden y Schwann en ver quién se quedaba con la parte de teoría celular, ¿no? Y también ahí estaba Virchow, ¿no? Entonces, actualmente, nosotros para efectuar el examen, pues les dejamos de que Virchow solamente se queda con este postulado de origen, ¿sí? Entonces, para su examen, solamente cuando vean que les pregunte por postulado de origen, o que toda la célula proviene de célula preexistente, solamente se lo dejamos a este señor Rudolf Virchow. Anton van Leeuwenhoek le atribuimos históricamente que descubrió el microscopio. Por ahí está también Zacarías, que es uno de los inventores que, de hecho, hasta Robert Hooke participa en esta parte, pero para efecto del examen se lo dejamos a Leeuwenhoek. Luis Pasteur tiene que ver con este tema porque él es el que refuta la parte de la teoría de la generación espontánea, es decir, que se demuestra que la vida no surge de la nada, ¿no? Como se creía anteriormente, sino que proviene de otra célula que ya existen, ¿no? Que justamente aterriza al punto de Virchow, ¿no? Postulado de origen, ¿sí? Actualmente pues creemos que la vida no surge de la nada, sino que viene de otra célula preexistente. Además, le atribuimos que él descubre el proceso de la pasteurización y la vacuna antirrábica. Vamos a pasarnos a nuestra sección de preguntas tipo, en donde nosotros veremos cómo son las preguntas tipo examen. Dice la pregunta número 1, el reactivo número 1. Naturalista que adjudicó, aquí está la palabra clave, o sea, que creó el término celular a los espacios observados en los tejidos de corteza del árbol alcornoque. Pues si me dice que es el que adjudica o crea el término celular, recuerden que este genio se va a llamar Robert Hooke, ¿sí? El reactivo número 2 dice, ¿cuál de las siguientes frases es considerado un fundamento de la teoría celular? Es decir, ¿cuál de esas opciones tiene que ver con la teoría celular? Es lo que me están preguntando, ¿sí? Entonces dice, inciso A, toda la célula procede de otra célula preexistente. Claro que sí, ¿verdad? Esto lo vimos como el postulado de origen, ¿no? ¿Sí? Dice el B, todas las células están limitadas por una membrana celular. ¿Eso es real? O sea, estos incisos sí son real, o sea, sí son incisos que sí tienen que ver con biología, pero no tienen que ver con teoría celular, porque, ojo, nos están preguntando por teoría celular, por eso nuestra respuesta correcta solo se queda aquí en el inciso A, ¿sí? Dice la 3, la célula es la unidad estructural de los seres vivos, ¿debido a qué? Entonces aquí me están haciendo un enfoque, esto es muy importante separarlo en el examen, porque o distinguir cuáles son las palabras clave, para poder ir directamente o buscar directamente la respuesta correcta. Entonces, si me están dando en el enfoque que tiene que ver con la estructura, mi respuesta que considero como el inciso correcto, tiene que ver o tiene que estar relacionado con esto, con la estructura, ¿sí? O con el postulado que tiene que ver con estructural o anatómico. Entonces dice la A, no surgen de manera espontánea, sino que se originan de célula preexistente. Esto no tiene que ver con la estructura, esto tiene que ver con el postulado de ¿qué? De origen. Entonces esta opción no puede ser respuesta correcta, ¿sí? Dice la B, en su interior se llevan a cabo todas las funciones fisiológicas. Esto tiene que ver con justamente el postulado de función fisiológico, tampoco puede ser respuesta correcta. Dice la C, ¿todos los organismos están compuestos por una más célula? Pues sí, podría ser, ¿no? Dice la D, ¿contiene la información genética que permite la herencia de los caracteres de siguiente generación? Este es con el postulado que tiene que ver con la unidad genética, entonces no puede ser. Entonces mi respuesta correcta solamente es el inciso C, ¿sí? Entonces tienen que tener mucho cuidado cuáles son las palabras clave que deben de aparecer en las preguntas, en los reactivos, para que ustedes puedan determinar cuál es la respuesta correcta. Dice inciso 4. Relaciona los postulados la teoría celular con sus autores. Entonces del lado izquierdo nos dan los postulados, del lado derecho tenemos los autores. Vuelvo a reiterar esta parte, que cuando ustedes les dan relacionar algo, siempre ustedes tienen que buscar algo que ustedes dominan, y siempre van a dominar algo. Eso es sí estamos seguros de que el hecho de que ustedes tomen estas clases, siempre van a dominar algo, ¿sí? Entonces, de estos postulados, vamos a buscar algo que nosotros dominamos. Por ejemplo, dice, a través de un corte de corcho observa la célula. ¿Quién es el que hace el corte de corcho y observa la célula? Pues ya lo habíamos mencionado, que tiene que ver con Robert Hooke. Entonces, tiene que estar 1E. Busco cuál inciso tiene 1E, y me doy cuenta que la única que tiene 1E, pues es el inciso ¿qué? D, y ya llega la respuesta correcta. ¿Sí lo ven? Muchas veces, chicos y chicas, en las preguntas tipo o las preguntas del examen, ustedes no tienen que dominar totalmente el tema. Con que ustedes dominen por lo menos una información muy específica del tema, con eso ustedes pueden descartar y llegar a la respuesta correcta. Independientemente del área que ustedes vayan, siempre, no importa si es una área muy básica,
siempre la información que les pide el examen es mucha información. Entonces tienen que aprenderse esos trucos y espero pues, que este video les haya funcionado. Y hasta aquí termina nuestra clase del día de hoy, que tiene que ver justamente con el tema 4, que es teoría celular. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Este es el temario mínimo que pide el examen para el ingreso al medio superior en la asignatura de biología. Los alquimistas ya tenemos estructurados los temas desde los más básicos hasta los más complejos. Practica con todas las preguntas tipo examen de todos los temas de la manera más sencilla. ¿Qué tienes que hacer? Solo selecciona el tema de interés o que necesites practicar más. Por ejemplo, nosotros seleccionamos el tema 8 que tiene que ver con fotosíntesis. Se nos abre el cuestionario del tema que tiene que ver con fotosíntesis. En esta parte de aquí ponemos el nombre del alumno que está practicando este tema y de acuerdo con la clase del video que vimos anteriormente seleccionaremos la respuesta que consideremos como correcta de cada reactivo. Una vez que terminemos de responder todos los reactivos que tienen que ver con el tema, simplemente le damos la opción enviar. Aquí nos aparecerá una opción que dice ver puntuación. En la parte superior tendremos la opción de ver el puntaje correcto que tuvimos de acuerdo a los reactivos que respondimos tipo examen. Y también se nos desglosa los reactivos que tuvimos como correctos e incorrectos. De esta manera tú ingresas de nuevo el cuestionario y corriges tus respuestas y de esta manera practicas más el tema, la asignatura y tienes mayor oportunidad de quedarte en la universidad. Si deseas practicar esos cuestionarios de todos los temas, ponte en contacto con nosotros. ¿Cómo puedes ponerte en contacto con nosotros? Es muy sencillo. Solo escanea nuestro código QR o nos envías un correo electrónico a losalquimistas.cdmx@gmail.com y nosotros a la brevedad te responderemos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube como Los Alquimistas o en Facebook como Los Alquimistas CDMX. Impartimos cursos en línea para ingreso a la universidad, UNAM, UAN y Poli, y también medio superior como lo es Comipems. También ofrecemos clases particulares o asesorías. Estamos para servirte.